será caminar junto a ti. Solo me imagino lo que será ver tu rostro tal cual es. Solo me imagino, solo me imagino. Rodeado de tu gloria, que sentirá mi corazón. Danzaré en tu presencia, o en quietud me quedaré, o de pie ante tu gloria, o de rodillas yo caeré. Cantaré, aleluya, o sin el habla me quedaré. Solo me imagino, solo me imagino. Solo me imagino, ese día vendrá y me encuentre yo de pie frente a Dios. Solo me imagino cuando adorar será lo que haga por la eternidad. Solo me imagino, me imagino. Rodeado de tu gloria, que sentirá mi corazón. Danzaré en tu presencia, o en quietud me quedaré, o de pie ante tu gloria, o de rodillas yo caeré. Cantaré, aleluya, o sin el habla me quedaré. Solo me imagino, solo me imagino. Rodeado de tu gloria, que sentirá mi corazón. Danzaré en tu presencia, o en quietud me quedaré, o de pie ante tu gloria, o de rodillas yo caeré. Cantaré, aleluya, o sin el habla me quedaré. Solo me imagino, solo me imagino. Oh yeah, solo me imagino. Solo me imagino, solo me imagino, solo me imagino, solo me imagino cuando adorar será lo que haga por la eternidad. Dios te bendiga en este precioso momento que tenemos para compartir. Mi deseo es que el amor de Cristo te acompañe en la senda en que estás caminando y que siempre sepas cuán amado y deseado eres por el Dios que te creó y el Dios que te ha moldeado a imagen y semejanza de su Hijo, si has conocido a Jesucristo como tu Salvador. Yo quisiera invitarte al Salmo 16. Es uno de mis salmos favoritos. El Salmo 16 es bien breve, pero tan lleno de fortaleza y esperanza cuando estamos pasando momentos difíciles. Es un salmo escrito por el rey David, le llamo Mictam de David. Mictam significa, aunque el término es un poco oscuro, usualmente es una referencia a un salmo dorado, un salmo que usualmente habla del rescate que Dios trae a nuestra vida y que son valiosos. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Dice David, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Dios bendiga su palabra. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Vamos a orar. Padre amado, gracias por tu presencia, porque en ella hay plenitud de gozo, porque hay plenitud de gracia. Y en esta hora nosotros nos acercamos confiadamente a ese trono de gracia y pedimos tu bendición, pedimos que nos ayudes a ver las palabras escritas por tu siervo David por inspiración del Espíritu Santo. Oh Espíritu de Dios, tú que las inspiraste, ahora tráelas a nuestros corazones para que recibamos fortaleza y vida, porque tu palabra tiene poder y vida y nosotros lo anhelamos. En el nombre glorioso de nuestro Rey Jesús, te lo pedimos y te damos gracias. Amén, amén y amén. Hace unos años atrás salió un artículo sobre los osos polares. Decía que ellos estaban muriendo de hambre porque una de las fuentes más vitales de alimentación de ellos, el salmón, no estaba llegando con la misma frecuencia y cantidad que en el pasado. Y la razón era sencilla, no está llegando a la mesa de los osos polares porque está en las mesas de nuestros restaurantes, está en las mesas de nuestras casas, porque el salmón se ha hecho muy popular en el menú de mucha gente en Estados Unidos y alrededor del mundo. Así que los pobres osos polares pues no tienen todo el pescado que nosotros nos comemos. La gente a veces quiere comer saludable, quiere comer su salmón y por supuesto lo hacen. Pero antes de que el salmón se hubiese convertido en un plato de gourmet para muchas personas, el interés de aquel entonces, antes del salmón, era el famoso bacalao. En inglés le llaman el codfish. Y ustedes saben que el bacalao se pesca en la parte norte del Atlántico, donde están las grandes colonias del bacalao. Desde allá se van a pescar y se traían a la costa este de Estados Unidos y de ahí se distribuía a todo el resto de la nación hasta la costa oeste. El problema era que muchas veces, aunque lo congelaban para transportarlo congelado hasta otros lugares, cuando llegaba la gente se quejaba de que no tenía el mismo sabor. No sabía bien. Entonces ellos dijeron, ¿qué podemos hacer? Decían los grandes mercaderes de pescado, para llevarlo fresco, para llevarlo un poquito más, que tenga el mismo sabor. Así lo que ellos que decidieron hacer fue que lo iban a transportar en unos enormes tanques de agua que iban a movilizar por tren. Entonces los pescaban, los traían vivos, los ponían en esos grandes tanques de agua y los movilizaban por tren otra vez, repartiéndolos por todos los Estados Unidos. Pero descubrieron que aunque llegaban vivos, no llegaban frescos, no tenían el mismo sabor que cuando estaban en el mar y entonces tenían el mismo problema. Así que ellos estaban buscando solución a este problema y algunos de los expertos decidieron, creemos que tenemos la solución. Y lo que ellos hicieron fue que ahora en esos tanques enormes de agua donde iban muchos pescados de bacalao, ellos decidieron poner pescados bagres.
Ellos pusieron el pescado bagre, en inglés se le llama el catfish, es el que es bigotudo. Bueno, es el enemigo natural del bacalao y se los comen. Así que en esos grandes estanques habían puesto algunos de estos pescados bagre porque eso hacía que el bacalao siempre estuviese en movimiento, porque ellos no querían ser el próximo suculento plato de uno de estos bagres. Así que constantemente se estaban moviendo y el movimiento era vida y salud para estos pescados. Así que estos pescados bacalao de pronto llegaban a los restaurantes, llegaban a las otras partes de la nación norteamericana y llegaban frescos y con buen sabor, porque ellos descubrieron que muchas veces nosotros estamos en mejor condición cuando estamos en movimiento. Y tú sabes que a veces en la vida Dios permite, y Él sabe quiénes y cuándo y cuáles son las circunstancias, Él permite que ciertos bagres lleguen a nuestra vida, ciertas circunstancias que nos mantienen en movimiento hacia Él, que nos mantienen apegados de Dios. Él permite personas que se levanten, que nos hacen la vida imposible y nos sacan de nuestra comodidad y nos llevan a sus rodillas. Y es porque Dios sabe que aunque esa es oposición, es una oposición que es como una bendición disfrazada, que tarde o temprano nos van a servir de bendición. Y las crisis que llegan a nuestra vida usualmente son precisamente esas, situaciones bagres para que nosotros nos acerquemos a Dios, corramos a Él y encontremos refugio en su presencia. David escribió el Salmo 16. De hecho, cuando tú lees todos los salmos de David, tú te das cuenta que David siempre o estaba en una crisis, o estaba saliendo de una crisis, o estaba por entrar en una crisis. David constantemente está enfrentando diferentes situaciones, por varias razones. Una, porque acuérdate, David es levantado por Dios frente a gran oposición. David también va a ir del redil al trono, del lugar más humilde, del clan más humilde, de la familia más humilde y el más humilde de todos los hijos de Isaí. Es el que Dios va a levantar. Él va a tomar a alguien que es nada, por decirlo así, y lo va a subir al trono de la nación. Y para hacerlo, David va a enfrentar gran oposición, pero Dios lo iba a permitir, esos bagres en la vida de David, porque Dios quería que David estuviese preparado para enfrentar toda la oposición. Aparte de eso, acuérdate que la nación de Israel era el pueblo escogido de Dios y Satanás tenía naciones bajo su control que querían destruir, como lo quieren destruir todavía hoy, a la nación de Israel. Pero Dios le guardaba y por eso David va a enfrentar gran oposición. Él va a tener la mirilla del diablo sobre él, pero Dios lo va a guardar y Dios va a sostenerlo, pero Dios va a permitir que toda la oposición constante que David enfrenta lo mantenga conectado a él. De hecho, si tú miras la vida de David, David solo se mete en problemas cuando está ocioso, ¿no es cierto? Cuando él está en ocio, David se mete en problemas. Cuando tiene mucho tiempo en las manos, David cede ante la tentación con Betsabé. David hace un censo en tiempos de paz que no tenía que haber hecho. Cuando David está en tiempos ociosos, David se mete en problemas. Pero cuando David está aún en medio de luchas, está buscando de Dios, dependiendo de Dios, David descubre este principio que nosotros queremos aprender hoy y que es descrito en este salmo, y es que tú y yo podemos tener plenitud de gozo aún en las circunstancias más adversas, porque donde hay plenitud de gozo es porque hay plenitud de gracia. Y lo que él va a descubrir en este salmo es la manera en que la gracia de Dios llega a nuestras vidas. Cómo Dios envía su abundante gracia a nuestras vidas para que en su abundante gozo nosotros podamos tener, en abundante gracia nosotros podamos tener esa plenitud de gozo. Lo primero que yo te quiero hacer resaltar es que en esa abundante gracia Dios nos da protección. Y cuando nosotros nos sentimos protegidos por Dios, el gozo de Dios es nuestra fortaleza. David va a ser preservado de grandes peligros, de grandes enemigos, de grandes pruebas, de grandes problemas, de grandes tribulaciones. Él las va a atravesar
pero es a través de atravesarlas que la gracia de Dios lo va a proteger, lo va a cuidar, lo va a acompañar. Y aún en esa burbuja de gracia en que David va a ir enfrentando sus problemas, David va a poder experimentar el sumo gozo que Dios va a traer a su vida. Porque cuando tú y yo estamos entrando aún en medio de las tormentas, cuando vamos a enfrentar una crisis, cuando la vemos venir surgir, cuando sabemos que tenemos que atravesarla, tú y yo podemos tener la seguridad de que la abundante gracia de Dios te va a fortalecer para tú poder enfrentar eso con gozo. El gozo de Dios va a ser tu fortaleza. Yo recuerdo hace unos años atrás, mi familia y yo íbamos a tomar unas vacaciones a nuestro país, a mi país. Y estábamos contentos, pero la semana anterior habíamos estado tan ocupados, no habíamos tiempo ni de mirar las noticias, porque estábamos preparándonos para salir, dejando las cosas en su lugar, delegando las funciones necesarias, haciendo lo que teníamos que hacer. Al fin y al cabo, cuando terminamos lo que teníamos que hacer, hicimos las maletas y corrimos al aeropuerto. Yo recuerdo haberme sentado en el avión, mi esposa y nuestros niños estaban en el otro lado, yo estaba solo en esa línea de pasajeros y noté que la persona que estaba sentada a mi lado era alguien que estaba leyendo el periódico. Era el periódico con una noticia acerca de nuestro país. Cuando yo miré el titular decía, huracán viene para Puerto Rico en 2 días. Y yo le interrumpí, le dije, perdone que le moleste, pero ¿nos viene un huracán para Puerto Rico? ¿Nosotros vamos a ir hacia un huracán? Y él me dijo, sí, se espera que llegue en 2 días, va a ser categoría 4. Y en ese momento yo estaba tentado, estábamos cansados después de todas las carreras, pero mi tentación era decirle a mi esposa y a nuestros hijos, mi amor, vamos a salirnos del avión, vamos a cancelar el vuelo. Lo menos que nosotros necesitamos es ir hacia un huracán. Pero ahí es donde nosotros tenemos que hacer la oración de David. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Y ahí pues tuvimos que decir, no, ya no podemos volver atrás, la familia nos espera, Dios nos va a cuidar. Bueno, llegamos, pasamos por el huracán, la gracia abundante de Dios estuvo con nosotros, pudimos ser de bendición a los que estábamos allí y pudimos gozarnos en la fidelidad de Dios y en la protección de Dios. Dios fue bueno a pesar de nuestros temores. David está haciendo aquí una oración de preservación. David está diciendo que Dios es poderoso para guardarnos y para protegernos y preservarnos a través de las circunstancias en que estamos. Dios es poderoso para preservarte a ti en medio de un mundo, en medio de circunstancias, en medio de ataques externos o internos que tú puedas tener. Dios puede protegerte y preservarte frente a las maquinaciones del diablo. No importa las crisis que puedan venir, Dios puede preservarnos. Él es todopoderoso. Y cuando Dios derrama su abundante gracia sobre ti, si tú te mantienes conectado a Él, tú puedes tener su gozo a pesar de todo lo que está pasando alrededor tuyo, porque el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Y eso lo dijo Nehemías cuando estaba rodeado de sus enemigos, cuando los estaban atacando, cuando él estaba reconstruyendo el muro de la ciudad. ¿Te acuerdas el libro de Nehemías? Cuando él estaba reconstruyendo el muro caído y había enemigos adentro y afuera, pero él les recordaba al pueblo que se sentía abrumado por las circunstancias. Él les decía, sean valientes, recuerden, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Pero cuando tú sigues leyendo el Salmo, tú te das cuenta de que muchas veces nosotros decimos, sí, pero cuando estamos angustiados, cuando estamos luchando con nosotros mismos, cuando sentimos el peso de la vergüenza, de la culpabilidad, ¿cómo es posible que podamos tener gozo? Y ahí es donde yo te refiero al verso 2, donde David dice, oh alma mía, David se habla a sí mismo y dice, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Y esa frase es cautivadora, no hay para mí bien fuera de ti, porque lo que David está expresando es que no hay nada bueno en él, que él mismo pueda producir o generar, que todo lo que puede tener en términos de bondad o benignidad, lo recibe del Dios que le ama. David sabía que él era un pecador, que él luchaba consigo mismo, pero David sabía que todo lo bueno que había en él, Dios lo había puesto allí. Y David encontraba su fortaleza
en lo que Dios había hecho. Porque David entendía una poderosa verdad, y es esta: lo que tú piensas de ti mismo no es lo que Dios piensa de ti. Lo que Dios piensa de ti es diferente a lo que tú piensas de ti mismo, en otras palabras. Porque nosotros nos miramos a nosotros mismos y solo vemos nuestras faltas, ¿no es cierto? Vemos nuestras debilidades. O si nos vamos al otro extremo, nos sentimos orgullosos de nuestras habilidades. Pero lo que Dios piensa de ti no es lo mismo que tú piensas de ti. Porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni sus sendas y sus caminos son nuestros caminos. Como los cielos están más altos que la tierra, así los pensamientos y las sendas de Dios son más elevadas que los nuestros. Y cuando Dios te mira a ti, si tú has creído en el Señor Jesucristo, Dios ve un hijo amado, Dios ve una hija amada en la cual Él se complace. Él sabe que tú no eres perfecto, Él sabe que usted no es perfecta, pero Dios sabe la obra que ha comenzado en usted y cómo Él la va a ir perfeccionando hasta el día en que sea usted glorificado y Dios le pueda presentar, Jesús le pueda presentar delante del Padre con suma alegría, diciéndole: mira, papá, este hijo, esta hija es un trofeo de tu gracia. La gran, abundante gracia que tú derramaste sobre su vida no fue en vana, por eso está aquí. Y por eso Él dice: para los santos que están en la tierra, para los íntegros, es toda mi complacencia. Me gustaría leerte otra versión, dice así: en cuanto a los santos que están en la tierra, ellos son los nobles en quienes está toda mi delicia. Tú sabes que David él mismo se llamaba, y lo menciona en el Salmo, él sabía que la santidad era un regalo de Dios, era una obra de Dios en la vida nuestra, y que él, como los hijos de Dios, también era santo. Tú sabes que la palabra que se traduce santo en el Nuevo Testamento sencillamente quiere decir escogido. Alguien que ha sido separado. La santidad es consagración. Dios te levanta y te separa para sí mismo. Los instrumentos que se usaban en el templo eran santos porque habían sido separados y consagrados solamente al uso exclusivo de allí. Y Dios de igual manera te ha sacado del mundo, te ha transferido del reino de la oscuridad, te ha traído al reino de su admirable luz. Y Dios te ha escogido para que seas su hijo, para que seas su hija, porque tú pusiste tu fe en el Señor Jesucristo que murió por ti. Y cuando Dios te mira a ti, te ves revestido de la rectitud, de la justicia que Dios ha puesto en tu corazón. Así que Dios se complace de ti. Dios no está enojado contigo. Dios no quiere condenarte. Dios quiere seguirte transformando a imagen y semejanza de Jesucristo. Tú eres un tizón arrebatado del fuego, como dijo el Señor de su siervo Josué, el sumo sacerdote, en Zacarías 3. Cuando el diablo se levantaba contra él y lo acusaba y le decía, y él estaba vestido de ropas viles, pero aún así Dios no lo condena. Dios dice: cámbienle los vestidos, denle ropa de gala. Es la persona que yo he escogido. Y allí le da grandes promesas a Josué. Y no solamente eso, lo reviste. Y Dios piensa de igual manera de ti. Y esa es una manera en que Dios nos protege. En su abundante gracia hay una gran protección. Y por eso nosotros podemos decir: Señor, sabemos que en nosotros no hay nada bueno, pero tú has derramado tu abundante gracia en nuestras vidas y por ella podemos venir y seguir viniendo al trono de tu gracia, donde recibimos misericordia, gracia en el oportuno socorro. Lo otro precioso de recibir la gracia de Dios es que no solamente nos ayuda en esta vida, nos prepara para la vida que está por venir. Y David va a decir: en su gracia Dios nos ha dado una herencia. David era el menor de sus hermanos, del clan más pequeño, de la tribu más pequeña, la tribu de Judá, de Belén, y el menor de toda su familia. David no se esperaba que recibiera herencia de sus padres. Usualmente el hijo primogénito recibía 2/3 partes y los demás recibían pocas porciones, pero ya el menor de todos no recibía nada. David no está esperando una herencia de sus padres, pero mira lo que él dice. Él dice:
Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. David está haciendo una alusión al tiempo cuando la nación de Israel se repartieron las propiedades, las herencias de las diferentes tribus en el tiempo de Josué. Cuando ellos conquistan la tierra prometida, ellos fueron asignados áreas donde las tribus morarían y ellos pusieron cuerdas para determinar los límites de una tribu a la otra hasta que se establecieran las fronteras y los centros de separación oficiales. Y por eso David dice que las cuerdas, esas cuerdas de heredad, cayeron en lindos lugares, en lugares donde él se deleitaba. Me cayeron en lugares deleitosos. En otras palabras, Señor, me encanta la heredad que tú me has dado. Donde tú me has dado para vivir, Señor, de verdad me llena de gozo. David está gozoso por lo que Dios le ha dado. Ahora, David salió, tú lo sabes, del redil al trono. David era un pequeño y humilde pastor de ovejas en Belén. Y tú sabes que desde allí Dios envió a su siervo Samuel que lo ungiera para que David fuera el ungido de Dios, el futuro rey de la nación. Ahora, esa es una historia que de verdad pareciera algo escrito según la tradición del sueño americano, ¿no? De la persona que llega a este país con nada y logre el éxito y logra obtener todo lo que anhela en una tierra de libertad y de oportunidad. Bueno, pero déjame decirte, lo que David recibe es mucho más glorioso que lo que el sueño americano puede darnos. Porque la herencia de David no solamente es material, la herencia de David es espiritual. Dios lo escogió a él, el más pequeño de todos, para glorificarse en la vida de David. Y por eso David podía glorificar a Dios sabiendo de que Dios le había bendecido con una herencia espiritual. De hecho, Dios le había dado a David la promesa de que así como David había tenido el anhelo de hacerle a Jehová una casa de adoración, un templo donde adorar, y cuando Dios le dijo que no edificara el templo, David aún así levantó el tabernáculo de David, un tiempo donde por 24 horas al día, 365 días al año se adoraba a Dios. Y él estableció el orden de los levitas, de los músicos, y en ese tabernáculo de David se adoraba. Él no edificó el templo, pero él levantó el tabernáculo de David. Y Dios le dijo, David, por cuanto tú quisiste levantar mi casa, yo voy a edificar una casa para ti. Y Dios en los cielos le preparó a David lo que yo imagino será un palacio, porque si Dios lo hizo, tiene que ser bueno, ¿no es cierto? Tiene que ser maravilloso el lugar donde David mora en los cielos, porque Dios le preparó un lugar para él. Bueno, Dios también ha preparado lugar para nosotros aquí en el futuro. Dios nos ha provisto lo que necesitamos, pero la herencia celestial que nos espera será mucho más glorioso. Jesús le dijo a sus discípulos, voy pues a prepararos un lugar para que donde yo esté vosotros también estéis. Y no hay duda en mi corazón de que el gran carpintero de Nazaret, el todopoderoso Dios, nuestro Rey Jesús, ha estado preparando la mansión y la residencia de cada uno de sus siervos, para que cuando vayamos al cielo descubramos la riqueza que ojo no ha visto ni oído ha escuchado, ni se ha concebido en el corazón del hombre lo que Dios ha preparado a los que le aman. Y cuando tú y yo vayamos al cielo vamos a descubrir que lo que Dios ha preparado para nosotros es maravilloso, es indescriptible. Porque hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y somos hijos e hijas de Dios, somos la aristocracia del cielo. Hasta los ángeles nos mirarán con asombro, reverencia en los cielos por el gran privilegio que Cristo nos ha hecho y nos ha dado a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Tenemos una gloriosa herencia. Pero termino con mi punto final. Cuando tú vives esa vida, tú recibes abundante gozo, porque la gracia abundante de Dios te da razón para tenerla. Pero esa gracia no solamente es para lo que tú recibes y para lo que te espera. Esa abundante gracia es la dirección y la guía que Dios te da mientras estás en este mundo.
Nota que David dice, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Y nota el gozo, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Mira lo que David te está diciendo. David te está diciendo que Dios nos muestra la senda de la vida, como él dirá más tarde, y nos da dirección y nos ayuda a caminar en esta vida cuando lo necesitamos. Tú tienes al Espíritu de Dios que está más que dispuesto a guiarte, llevarte de la mano por el camino que Dios ha preparado para ti. Dice que los pasos del hombre son ordenados por Jehová. Así que cuando tú caminas con Dios, tú tienes la seguridad de que su amor afirma tus pasos en sus caminos. Por eso el hijo de David escribió en Proverbios 3:5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. En otras palabras, Dios te va a guiar. Pídele a Dios su dirección. Cada paso que tengas que dar, cada decisión que tengas que tomar, pídele, Señor, yo necesito que me guíes, muéstrame. Escoge tú por mí, llévame a lo mejor que tienes preparado. Quiero correr al bien que tú has preparado de antemano para mí. Y lo que Dios te dice es que Él lo hará. Aun cuando lleguemos al punto final de nuestra vida, podemos tener la confianza de que Dios estará con nosotros cuando andemos por el valle de sombra de muerte. No debemos temer mal alguno, porque Dios estará con nosotros. El verso 10 dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Es interesante que tanto Pedro, en el libro de los Hechos, el capítulo 2, va a citar este pasaje en referencia a la resurrección de Jesucristo. Y Pablo lo va a mencionar en el capítulo 15 de Primera de Corintios, cuando habla del gran tema de la resurrección. Y él va a decir que nuestro Señor Jesucristo vio cumplidas esas palabras en su vida. Que el Señor lo levantó de entre los muertos y le dio la gloriosa esperanza de esa resurrección que se consumó después de 3 días de estar en la tumba. Pero yo quiero que tú notes algo. Acuérdate que el Señor Jesucristo, cuando estaba enfrentando la muerte, es posible que hubiera tomado este verso y sabía. Aún Jesús tuvo que confiar en las promesas dadas por la palabra de Dios, inspiradas por el Espíritu Santo. Él tuvo que, frente a la muerte, recordar de que Dios lo levantaría de entre los muertos y que no dejaría su alma en el Seol, en la tumba, sino que lo levantaría. Bueno, amado hermano, nosotros también tenemos la gloriosa promesa de nuestra propia resurrección. Jesús le dijo a Marta, yo soy la resurrección a la vida, soy la resurrección y la vida. Y había dicho en Juan capítulo 5, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren vivirán. En otras palabras, tú y yo tenemos la seguridad de que un día también resucitaremos con Jesús después de haber dormido en la muerte. Permíteme hacer una breve aclaración, porque algunos se preguntarían, pero si vamos a resucitar, ¿qué significa eso cuando morimos? ¿Acaso no dijo Pablo, está el ausente del cuerpo, está el presente con el Señor? Entonces, ¿qué significa esto de que vamos a volver a resucitar? Bueno, esto es lo que sucede cuando tú y yo partimos, cuando morimos. Dios nos viene a buscar. Jesús dijo, volveré a vosotros. Y puede ser que Él venga o envía a uno de sus ángeles o los ángeles que nos guardian, que son nuestros ángeles guardianes, sean los que nos lleven a la presencia del Señor. Pero llegamos al cielo de gloria y de esplendor. Nuestro cuerpo espiritual se presenta ya, esa nueva realidad espiritual. Y el cielo es tan real y literal como la Biblia lo describe, calles de oro, mar de cristal. Pero para volver a este mundo necesitamos el cuerpo físico, porque acuérdate que eso quedó aquí.
Y lo que Dios está diciendo es que Él va a tomar nuestro cuerpo espiritual y va a darnos un cuerpo físico glorificado. Y entonces va a volver a juntarlo, de manera que nosotros resucitemos con un cuerpo como el que el Señor tenía cuando se levantó entre los muertos, un cuerpo glorificado. Así que de eso se trata cuando habla de la resurrección. Pero nota que aún en eso, Dios te dice a ti, tú volverás a la vida. La muerte no es la última palabra. Dios siempre tiene la última palabra. Y para aquellos que han confiado en Jesucristo, su última palabra es resurrección. Y si Dios pudo tomar un puñado de polvo y darle forma y luego soplar y hacer un hombre y darle aliento de vida, Dios sin duda puede tomar lo que haya quedado de ti, haya sido polvo o cenizas, Dios puede volverles a dar vida. Nada es imposible para Dios. David sabía que su vida estaba ahí, que Dios tenía su vida marcada desde el principio hasta el final, que Dios caminaba con él, que en su abundante gracia David podía sostenerse y sabía que Dios le daría protección, lo guardaría, que Dios también no solamente le guardaría, Dios caminaría con él. Dios le daría esa abundante gracia para enfrentar las diferentes pruebas que él tuviera, los bagres que vinieran a su vida, Dios los enfrentaría y no harían otra cosa sino que bendecirlos hasta el día en que nos llevará a su presencia. Pero en toda esta senda que caminamos con nuestro Señor, esa abundante gracia debe producir en nosotros abundante gozo. Debemos decir como David, bendeciré a Jehová. Podemos decir, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente en el Señor. Si tú sientes que ese gozo se ha ido, vuélvelo a pedir a Dios. Dile, Señor, restaura el gozo de mi salvación. Señor, en medio de todo lo que está sucediendo, quiero quitar los ojos de esa circunstancia y ponerlas en ti, que eres el Dios de toda esperanza, el Dios de todo consuelo, el Dios de toda fortaleza. Yo quiero vivir en la abundante gracia que me hace tener abundante gozo. Vamos a orar. Padre amado, gracias por tu infinito consuelo. Tú eres el Dios que nos consuela, como decía Pablo, en todas nuestras tribulaciones, para que con el consuelo que nosotros mismos recibimos, podamos consolar a aquellos que tienen necesidad de consolación. Pero esa consolación que tú nos das no solamente nos consuela, trae gozo a nuestras vidas, porque nos hace vivir en la confianza de que estamos en el hueco de tu mano y de allí nada ni nadie nos puede arrebatar. Yo te pido por mis amados hermanos y hermanas y amigos que están escuchando este mensaje y que quizás sienten que tú vuelvas a llenar sus corazones de gozo. Oh Padre eterno, el gozo tuyo es nuestra fortaleza. Señor, ayúdanos a pensar en la abundante gracia que hemos recibido, porque aún en medio de grandes adversidades tú has preservado a veces nuestra salud o has preservado nuestra provisión, has protegido nuestras vidas, nos has dado dirección, nos has guardado. No nos ha faltado nada, Señor, porque tú has sido bueno. Tú has sido nuestra fortaleza en la aflicción y tenemos la seguridad de que tú nos conoces, porque tú siempre conoces a aquellos que confían en ti. Así que recibe alabanza y gloria, oh Dios, y gracias por restaurar en nosotros nuestro gozo y nuestra paz que están puestas en ti. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos, amado Jesús. Así que una vez más recibimos gozo, alegría y paz. En el nombre poderoso de nuestro Rey Jesús. Amén. Amén y amén. Te envío con esta gozosa bendición final. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bendiciones, amados. Cuando estoy triste y mi alma está cansada,
El corazón siente desfallecer. Me quedo aquí y espero en el silencio. En un momento vienes tú por mí. Cuando estoy triste y mi alma está cansada, el corazón siente desfallecer. Me quedo aquí y espero en el silencio. En un momento vienes tú por mí. Tú me levantas sobre las montañas. Tú me levantas en la tempestad. Fuerte soy si estoy sobre tus hombros. Tú me levantas cada día más. Cuando no hay fe, no puede haber milagros. Cruzando mar tan solo y sin amor. Cuando pensé que mi alma había muerto, llegaste tú como la luz del sol. Tú me levantas sobre las montañas. Tú me levantas en la tempestad. Fuerte soy si estoy sobre tus hombros. Tú me levantas cada día más. Fuerte soy si estoy sobre